Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta. Buenas noches, bienvenidos amigos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, como todos los miércoles a las 8 de la noche, por Hábitat 1 Radio, Voces para el Mundo. Estamos transmitiendo desde Avenida Circuito Álamos, segunda sección, número 64, planta baja, en la ciudad de Querétaro, que estamos ahorita con un poquito de frío. Cuéntenos cómo están en otras ciudades. Aquí sí como que se suelta, de repente como que cambia un poquito la temperatura y luego otra vez, pero bueno, yo por lo general tengo frío. Pues es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión les preparé un programa que tiene que ver con las razones por las que los individuos no nos hemos podido mover colectivamente desde una conciencia de mí, mío, yo, para mí, conmigo, a una conciencia de nosotros. Aunque bueno, en realidad, si se dan cuenta, eso está cambiando poco a poco. Ya vemos bastantes síntomas de que esto está cambiando. Simplemente todo lo que estamos tratando de hacer para evitar el sobrecalentamiento, medidas ecológicas y todo lo que está de moda, lo sustentable y lo verde y etcétera, etcétera, pues ya es un indicador de que nos estamos preocupando un poquito más por nosotros que solo por mí. Pero vamos a hablar un poquito más sobre qué es lo que ocasiona esta conciencia tan aislada, esta conciencia, pues podríamos decir tan egoísta, tan limitada, en la que la mayoría vivimos. Y esto se debe principalmente a que estamos en un mundo con grandes síntomas de limitación, miedo y defensa, que son los síntomas que acompañan a una profunda insatisfacción. ¿Por qué pasa esto? Bueno, somos un mundo de personas que no sabemos cómo satisfacer nuestras más profundas necesidades como individuos empoderados. Las buenas noticias, como les decía, es que más que nunca antes también somos un mundo que está buscando algo más y hay inquietudes mucho mayores en relación a esta satisfacción. ¿Por qué no sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades los seres humanos? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que todos somos criaturas de comportamiento aprendido. Si no sabemos satisfacer nuestras necesidades es porque nadie nos los enseñó. Aprendemos y crecemos imitando lo que se nos enseña o lo que nos modelan los adultos que nos rodean, padres, abuelos, tíos y bueno, los modelos sociales y culturales, etcétera. Por ejemplo, en nuestros primeros años, todos estamos enfocados en aspectos y elecciones de mera supervivencia, con el fin de movernos hacia elecciones más amplias, a elecciones superiores y más evolucionadas. Lo primero que tenemos que hacer o que tenemos que experimentar es un sentimiento de seguridad. Si ustedes se fijan, y me acuerdo mucho que esto lo vi en la universidad, cuando estudié la carrera de administración, hablaban de una pirámide, de la pirámide de Maslow, y hablaban que, bueno, Maslow indicaba que en esta pirámide, para que un ser humano se mueva de un nivel a otro tiene que cubrir ciertas necesidades, y por supuesto, en la parte más ancha, en la base de la pirámide están pues las necesidades de supervivencia, obviamente alimentación, abrigo y techo, ¿no? Si estamos hablando de que para movernos a elecciones superiores tenemos que sentirnos seguros, pues yo creo que la mayor parte del planeta se encuentra apenas
sacando la cabeza un poquito de la supervivencia, sino es que en la supervivencia, bueno, de hecho más bien gran parte del mundo se encuentra en la mera supervivencia. Entonces, desde ahí es muy difícil hacer elecciones superiores. Nuestro crecimiento hacia un sentido del ser se da conforme somos nutridos o cuidados a través de una serie de necesidades. Como les decía, Maslow hablaba de esta escala, entonces, bueno, primero estaban las necesidades de supervivencia, luego las necesidades sociales, de pertenecer, de ser parte de un grupo, y de ahí, una vez que tenías esas necesidades satisfechas, entonces tenías necesidades tal vez de trascender o de dejar algo en tu mundo. O sea, se los estoy resumiendo mucho, pero ese era más o menos el camino, ¿no? Estas necesidades que todos tenemos abarcan, por supuesto, el desarrollo de los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales de nuestras vidas. Y si nos damos cuenta como civilización, porque esto es a nivel mundial, tal pareciera que a las necesidades que se les dan más importancia, pues son a las físicas y a las mentales. Y ya sé que parezco un poco disco rayado, pero en realidad las necesidades emocionales y espirituales de nuestras vidas no son tan consideradas en nuestra civilización ni siquiera como importantes. ¿Cuál sería un modelo sano de este proceso en donde aprendemos a satisfacer estas necesidades en todas las áreas? Bueno, en un modelo sano, muy, muy general y muy resumido, depende primero, obviamente, de nuestros padres satisfacer nuestras necesidades primitivas o básicas. Como niños que comenzamos a caminar, pues obviamente no somos capaces de responder por nosotros mismos. Y conforme comenzamos a crecer y confiamos en que estamos seguros y somos cuidados en el mundo, pues nuestros padres deberían de comenzar a enseñarnos cómo identificar nuestras propias necesidades. Entonces, comenzaríamos a hacer elecciones muy básicas por nosotros mismos, mientras continuaríamos siendo guiados. Entre más creciéramos, más aprenderíamos a tomar responsabilidad por satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos y de una manera más profunda. Y esta sería la forma como nos llegaríamos a individualizar con un sentido de poder personal. Y para el momento en que alcanzáramos la madurez, pues este proceso de apoyo y cuidado nos habría enseñado cómo satisfacer nuestras propias necesidades. Este sería un modelo sano del proceso, como les digo, muy resumido. Este camino saludable y de alguna manera natural también nos enseñaría a abrazar la vida un paso a la vez como un proceso. Y un beneficio final de este modelo sano, pues sería que al crecer hacia la habilidad para satisfacer nuestras propias necesidades, respondiendo a nuestros sentimientos, sueños y visiones como individuos, crearíamos naturalmente un mundo de individuos empoderados y valiosos que se sienten satisfechos interiormente. Y una vez que un individuo confía en que la satisfacción es posible y natural, pues entonces también comprende el beneficio de apoyar a otros en sus procesos de crecimiento y estaríamos en un mundo de conciencia de nosotros. Como vemos, bueno, este modelo, aunque está muy generalizado, pues no es el modelo tal vez por el que muchos transitamos. Y la razón principal de ello es porque, bueno, ¿por qué no hemos evolucionado hacia un mundo de opciones tan avanzadas y de individuos satisfechos? Bueno, primero tenemos que comprender que el mundo también evoluciona a través de un proceso. Y la conciencia colectiva siempre está reflejando las etapas de este crecimiento. Es muy parecido a un grupo grande de personas moviéndose de primer año de primaria a segundo año de primaria y así sucesivamente. Todos como humanidad estamos dentro de un proceso de crecimiento y de evolución. Y cada una de estas etapas en nuestro planeta generalmente dura alrededor de unos 2000 años. Entonces, si recordamos el modelo sano, la única forma en la que podemos movernos de una etapa a la otra es sintiéndonos seguros en el fundamento que hemos construido en la etapa anterior. Si no hemos sentido esta seguridad, ya sea en una etapa como ser humano individual de nuestra niñez, no podemos realmente movernos hacia la siguiente. Y como humanidad, si no nos hemos sentido seguros en una etapa de 2000 años, pues es difícil que podamos movernos hacia la siguiente.
Y bueno, si observamos la realidad en la que nos encontramos en este momento, como hablábamos de individuos pues inseguros e insatisfechos, pues solo nos toma regresarnos una generación hasta nuestros padres para ver nuestras limitaciones presentes. Todo se reduce al hecho de que nuestras necesidades no fueron satisfechas totalmente porque nuestros padres fueron una vez niños a quienes no se les enseñó cómo identificar y satisfacer muchas de sus necesidades. Esto significa que no fueron capaces de construir un sentido del ser completo a nivel interno. Y bueno, obviamente así nos tendríamos que regresar cientos de generaciones atrás. Entonces no se trata aquí de echarle la culpa a nadie, simplemente ha sido un proceso muy, muy largo en donde no hemos tenido la capacidad de enseñarnos de una generación a otra. Hemos sido un mundo que simplemente transmite las elecciones temerosas y conflictivas generación tras generación. Y esto ha dado como resultado un mundo que no se ha sentido lo suficientemente seguro como para moverse hacia elecciones más evolucionadas. Y esto es evidente principalmente alrededor de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Como les digo, bueno, pareciera que sí hemos atendido muchas de nuestras necesidades físicas y mentales. Definitivamente no vivimos igual que los individuos de hace 300 o 400 años, por supuesto. Y nuestra mente y nuestro intelecto y nuestra capacidad de análisis y raciocinio y todo ese tipo, esa área de nuestra vida, pues evidentemente ha evolucionado y ahora tenemos una tecnología maravillosa que ayuda en la medicina, que nos hace la vida muchísimo más fácil. Y sin embargo, a nivel emocional, yo creo que un individuo de hace 300 años y nosotros realmente no ha crecido mucho. Y estas deficiencias nos han dejado con muchos huecos adentro, como atrapados en ciertas etapas de la conciencia de supervivencia. Todo lo que nuestros padres podrían hacer finalmente era transmitirnos lo que ellos sabían desde su experiencia. Nadie puede transmitir algo que no ha experimentado, que no ha aprendido, que no comprende. Y también necesitamos ver que esto implicó, pues, pasarnos algunos conceptos profundos de miedo, defensa y limitación. Pues, ¿por qué harían esto nuestros padres? Pues la respuesta es muy simple. Las personas en supervivencia le tienen miedo al cambio. Con el fin de encontrar soluciones claras a nuestros retos presentes, pues necesitamos regresarnos al principio. Y la primera etapa de nuestra experiencia en la Tierra depende de que aprendamos a sentirnos seguros en el mundo. Y esto comienza realmente con el aprendizaje de sentirnos seguros dentro de la familia. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo hacer sentir a mi hijo seguro dentro de la familia? Bueno, esto nos tomaría yo creo que cientos de programas realmente tratarlo a profundidad, pero un niño que no es aceptado tal y como es, un niño que es agredido, un niño que es humillado, un niño que es maltratado, un niño que no le permites tomar ninguna decisión de ningún tipo por básica que sea, un niño al que se le trata con imposición, bueno, obviamente ya no hablemos de violencia y todas las demás cosas más graves, pues es un niño que jamás se va a sentir seguro. Y si no se siente seguro en sus etapas tempranas, va a experimentar un miedo impresionante al cambio y el miedo al cambio le va a impedir evolucionar, porque la evolución requiere necesariamente de este cambio. Entonces, bueno, si tú eres padre de familia y te preguntas, bueno, ¿cómo puedo hacerle para que mi hijo pueda sentirse seguro dentro de la familia? Bueno, pues observa qué actitudes y qué formas de educar estás utilizando y si esto provoca una sensación de seguridad o no en los niños. Y si eres un adulto y te preguntas, bueno, si realmente tienes, por ejemplo, mucho miedo al cambio, pregúntate si en algún momento de tu vida realmente te has sentido seguro. A lo mejor desde tu niñez no lo sentiste de esta forma, ahora como adulto tampoco te sientes a salvo y seguro y es por eso que hay tanta resistencia a este cambio. Debido a que nacemos en este mundo de limitación, desarrollamos un sentido de lo que es seguro al intentar encajar dentro de los límites que nuestros padres sentían que era seguro experimentar.
Nuevamente, si para un padre o una madre no es seguro experimentar enojo, pues entonces va a limitar al hijo a experimentar ese enojo y el hijo va a aprender que no es seguro expresar enojo. Entonces va a encajar dentro de los límites que le impusieron. Y esto va a generar lo que conocemos como nuestras zonas de comodidad. Estos límites, en su mayoría, han sido definidos por nuestros conceptos de lo correcto y lo incorrecto, y son reforzados por el premio y el castigo, ¿no? Llevamos cientos y cientos, y no miles de años, manejando estas formas primitivas de educación, de reforzar lo correcto con premios y lo incorrecto con castigos, sin la posibilidad de llegar a niveles más altos de comunicación, en donde en lugar de tienes que hacer esto porque es correcto y si lo haces te doy un premio, y no puedes hacer esto porque es incorrecto y si no te castigo, pues tal vez sería interesante encontrar formas de comunicar razones más profundas del por qué se le pide a un hijo una actitud, una acción o algo. En una ocasión recuerdo que estaba con una persona que le estaba negando un permiso a su hija, ¿no? Y la hija le decía, pero ¿por qué no, mamá? ¿Por qué no me das permiso de esto? Y él decía, porque yo soy tu madre y porque yo decido y porque yo digo que no. Entonces, pues evidentemente esa respuesta es muy común en muchísimos padres. Entonces, obviamente la hija salió furiosa, azotó la puerta, en fin, ¿no? Y se creó ahí toda una situación muy incómoda. Cuando yo le pregunto a esta mujer, oye, y pues aquí entre tú y yo, ¿cuál es la razón por la que no le permitiste a tu hija esta situación? Se quedó callada y me dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Cuál es la razón? Pues no sé, simplemente pues me parece que no debería de salir tanto, me parece que, pues que no, o sea, no quiero. Entonces, bueno, yo le dije, si ni siquiera tú tienes la conciencia de la razón por la que niegas un permiso, pues mucho menos tienes la capacidad de dar una explicación lógica, razonable y coherente a tu hija, que le guste o no le guste, pueda comprender. Es muy diferente que tú le digas a alguien, vamos a decir que yo como adolescente o niño le pido a mis padres un juguete. Es muy diferente que me conteste no porque no quiero o no porque yo soy tu padre y no te lo compro, a que me digan, oye mi amor, pues mira, acabamos de hacer este gasto, acabamos de estar de vacaciones y eso implicó un gasto fuera de el presupuesto que teníamos y en este momento no es posible comprarte este juguete, pero en cuanto nos nivelemos, pues probablemente lo puedas tener. Al niño no le va a gustar esa respuesta porque él quiere el juguete en ese momento. Pero eso no impide que el niño pueda comprender la razón por la cual en ese momento no se le compra. Entonces, bueno, eso de correcto, incorrecto, premio y castigo, pues es una forma muy, muy primitiva de educar que nos ha impedido realmente evolucionar a otros niveles. La mayoría de nosotros fue enseñado que lo que sea quisiéramos expresáramos, que estuviera de acuerdo con las zonas de comodidad de nuestros padres, pues era correcto. Y cualquier cosa que les detonara sentimientos y sobre todo recuerdos conectados con su propio dolor pasado, pues los sacaba de sus zonas de comodidad. Esto no era seguro para sus propios sistemas nerviosos heridos y era considerado incorrecto o inaceptable. Entonces, como no tenemos la conciencia de ni siquiera por qué sentimos lo que sentimos o imponemos lo que imponemos, pues es muy difícil cambiar este tipo de educación que tiene cientos de generaciones atrás. Siempre que fuimos buenos o estuvimos dentro de la zona de comodidad de nuestros padres, pues éramos premiados. Y cuando estuvimos en conflicto con sus zonas de comodidad, pues nos corrigieron, nos alentaron a cambiar o nos castigaron hasta que aprendiéramos la forma correcta. Estas limitaciones de premio y castigo se expandieron entonces hacia un sistema de premio y castigo eterno por los individuos de nuestro sistema religioso. Entonces, no solo nos premia Dios y no solo nos premia a nuestros padres y nos castiga a nuestros padres, sino que esta manera tan primitiva de estas creencias tan primitivas sobre la forma, cómo funcionan las cosas, se las imponemos a Dios. Entonces, nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, que entonces, pues, nos premia y nos castiga. Nada más está viendo quién hace algo correcto y quién hace algo incorrecto, pues, para castigarlo o para premiarlo.
y seguimos, y esto genera obviamente esta falta de inteligencia emocional en la educación, pues genera una falta de inteligencia espiritual al poder siquiera creer que esto sea posible, por ejemplo, ¿no? Es importante recordar que esas perspectivas de lo correcto e incorrecto, pues fueron establecidas cuando éramos muy pequeños, y debido a que éramos totalmente dependientes de otros para nuestra supervivencia, estas perspectivas se anclaron profundamente en nuestro sistema nervioso. Un niño solo puede sentirse seguro cuando es aceptado en la familia, por lo que retar esas zonas de comodidad tempranas solo lo pondrán cara a cara con el miedo al dolor, el castigo e incluso la muerte. Entonces el niño sacrifica todo lo que es, todo lo que siente, todo lo que percibe, que no encaje dentro de las zonas de comodidad de la familia. Vamos a poner un ejemplo de un niño que pudiera tener cierta percepción extrasensorial, como el de la película del Sexto Sentido, ¿no? Veo gente muerta. Y si para los padres eso es algo, bueno, totalmente inexistente y algo que definitivamente no existe y algo que o que les asusta o que no comprenden o lo que sea, pues lo que van a hacer es decirle al niño que está loco y que no está viendo nada y que eso no existe, y el pobre niño pues va a vivir traumado pensando que pues sí, definitivamente debe de haber algo malo en él porque pues él sí ve a la gente muerta y los demás no lo ven. Entonces, bueno, todos los seres humanos de una u otra forma hemos sacrificado partes muy importantes de nosotros a fin de poder encajar. Y estas partes de nosotros son partes que se quedan totalmente insatisfechas a nivel de necesidades. Nunca aprendimos a confiar en el proceso de crecimiento hacia nuestra individualidad por medio del cuidado y del proceso de prueba y error, porque aparte es muy irónico cómo en realidad la forma en la que los seres humanos aprendemos pues es a través de la prueba y error. Como dice Peggy Phoenix Dubrow, la creadora de la técnica IMF Balancing Technique, dice, ¿cuál es la definición de sabiduría? Bueno, su definición de sabiduría me encanta porque dice, hice esto, no me gustó, no lo vuelvo a hacer. Hice esto, si me gustó, lo vuelvo a hacer. O sea, es una sabiduría muy básica, pero muy poderosa, ¿no? Y entonces, pues muchas veces somos educados que cometer errores es lo peor que podemos hacer en la vida, no tenemos derecho a cometer errores, podemos ser reprendidos muy severamente, o se nos grita o se nos insulta al cometer un error, ¿no? Cuando en realidad es la única forma de aprender y por algo funciona en esta realidad así. Tal como nuestros padres antes que nosotros, pues hemos permanecido temerosos hasta la médula para considerar el cambio. Simplemente ha parecido demasiado arriesgado. Existen 4 efectos principales de este sistema que necesitamos ser capaces de identificar con el fin de avanzar. Primero, cuando nuestras necesidades resultaron insatisfechas, pues no nos sentimos a salvo, como dijimos al principio. Una de las elecciones que comenzamos a hacer entonces para sobrevivir, pues fue desarrollar capas de defensa y separación. Literalmente, nos rodeamos con capas de armadura energética para compensar estas necesidades insatisfechas. Y no solo energética, o sea, muchas personas que sufren desde niños problemas de obesidad, independientemente de rodearse de una capa de armadura energética, se rodean de una capa física para protegerse cuando no se sienten a salvo. Es increíble ver cómo en México los niños casi todos están, bueno, muchísimos, no sé la verdad qué porcentaje, pero sé que es muy alto, sufren de problemas de obesidad. Y yo creo que una de las causas de estos problemas es la creciente inseguridad que sienten dentro de las familias, porque la educación familiar cada vez está peor. Luego, ¿cuál es la segunda compensación principal? Bueno, la segunda implicó desarrollar una máscara de quien creíamos que necesitábamos ser para complacer a mamá y a papá. Sin embargo, la realidad es que esto requirió que nos desconectáramos de partes vitales de nuestros seres auténticos, dejándonos con una profunda sensación de inseguridad y de soledad. Y esto nos pasó a todos. Había partes de nosotros que eran inaceptables para ellos. Y
Les voy a decir un ejemplo muy, muy simple. Por ejemplo, en mi familia, en cierta parte de mi familia ahora ha cambiado un poco, pero en mi familia, las expresiones emocionales fuertes están prohibidas. Es decir, si se te muere alguien, claro que puedes llorar, pero tienes que llorar quedito, no puedes llorar fuerte. Si quieres mucho a alguien, pues puedes quererlo mucho, pero no lo puedes estar abrazando ni dándole de besos ni nada. No, las parejas no tienen que estar abrazadas ni dándose la mano. Y si te enojas, pues no puedes gritar ni hacer escándalo, en fin. Cualquier expresión emocional fuerte es reprimida. Entonces vamos a decir que yo, en mi caso, me considero una persona con mucha necesidad de afecto físico. Es decir, a mí me gusta mucho abrazar y tocar y, o sea, darle un beso a alguien. En fin, soy muy afectuosa en ese sentido físico. Y entonces, muchas veces sentía que esa parte pues no era así como que muy, no, tampoco era que me rechazaran o me regañaran o nada de eso, pero sí había como una sensación de no pertenecer, de no encajar y de tener que reprimir esa parte de mí porque no era bien aceptada. Por supuesto, llorar fuerte pues era algo que jamás creo que hice, es más, yo creo que no lo he hecho nunca delante de nadie, ¿no? Y o sea, expresar enojo de una manera fuerte es algo que generalmente no suelo hacer. Y mucho tiene que ver con esta educación que lo limitaba. Pero es muy cierto que esas partes que son en esencia o son parte de nuestra esencia, cuando no son expresadas nos dejan esta sensación de una profunda insatisfacción, de mucha inseguridad y por supuesto de mucha soledad. En tercer lugar, necesitamos comprender que debido a que mamá y papá no nos enseñaron a conectarnos con nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades, hemos permanecido dependientes de ellos energéticamente, incluso como adultos. Y eso también es otra experiencia que les quiero compartir porque la acabo de vivir hace muy poco tiempo. Hice junto con un grupo de personas el proceso de la presencia, que es un libro que he recomendado mucho, creo que en cada programa lo recomiendo. Bueno, hicimos este proceso en grupo y nos acompañamos, es un proceso de 10 semanas que tiene la intención de ayudarte a generar conciencia del instante presente y sanar situaciones emocionales de tu pasado. 2 semanas en particular que trabajamos con el concepto del niño interior, nos dimos cuenta de que no éramos adultos para nuestro niño interior. O sea, nos costó mucho trabajo convertirnos en el padre y la madre de ese aspecto de nosotros interno que sigue siendo niño o niña. No sabíamos cómo darle consuelo, apoyo, nutrición, cómo explicarle las cosas que estaban sucediendo y sobre todo, mucho menos le podíamos explicar cómo íbamos a resolver como adultos esa situación. Y por esto seguimos dependientes energéticamente de nuestros padres, pensando que ellos sí son adultos, cuando en realidad, si seguimos esta cadenita, pues ellos tampoco lo son. Entonces sí fue muy, muy impresionante para los que compartimos este proceso de 10 semanas darnos cuenta lo difícil que fue para nosotros ser un adulto para este aspecto de nosotros, convertirnos en nuestro padre y madre. Entonces, es muy, muy impresionante cuando uno hace conciencia de esto. Y entonces esto se reduce al hecho de que internamente somos como niños heridos. Fuimos enseñados que alguien afuera de nosotros, pues va a definir nuestros límites y zonas de comodidad. Se nos enseñó a enfocarnos afuera de nosotros para obtener aceptación y se nos enseñó a ver afuera de nosotros para tener un sentido de validación o aprobación. Y esto lo vemos en todo lo que nos rodea. En el trabajo queremos que nuestro jefe sea el que nos haga sentir seguros, el que nos apruebe, el que nos reconozca, el que nos dé un sentido de valoración. Y si no, pues entonces queremos que sea nuestra pareja la que defina nuestros límites y zonas de comodidad y nos indique cómo debemos comportarnos, porque pues estamos acostumbrados a que para sobrevivir pues hay que adaptarnos a los límites y zonas de comodidad de otros. Entonces puede ser que yo sea una persona dentro de mi familia, otra persona dentro de mi trabajo y otra persona con mi pareja. Porque me voy a moldear
de acuerdo a los límites y las zonas de comodidad de los demás. Y de repente me puedo encontrar con que estoy en una depresión tremenda y no sé por qué. Bueno, pues una de las razones puede ser porque en ninguno de estos ámbitos, en ninguno de estos ambientes, pues soy una persona auténtica, sino que simplemente estoy tratando de encajar de acuerdo a los límites que me ponen. El resultado de estar atorados o congelados en esta etapa temprana de nuestro crecimiento, pues dejó a nuestro sistema nervioso con la impresión de que la fuente de nuestra seguridad y satisfacción pues debe de estar afuera. Por lo que en muchas formas hemos permanecido como niños, esperando que alguien afuera de nosotros pues nos dé permiso para avanzar. Y eso es totalmente cierto. Y les digo que yo misma lo comprobé al hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí el reto es cómo le hago para convertirme en un adulto responsable de mí misma y cómo le hago para yo satisfacer mis propias necesidades. Creo que ese fue el aprendizaje más importante de esas 2 semanas de trabajo, bueno, de todo el proceso en sí, pero de esas 2 semanas que fue tan evidente para los que participamos en esto, de la gran necesidad de primero identificar nuestras propias necesidades, que para eso fue de gran ayuda el conectar con esta parte infantil dentro de nosotros, y luego, bueno, ¿cómo realmente me puedo convertir en un padre, madre de este aspecto que tiene esta necesidad? Y pues hay que ser creativos, hay que ver opciones que no se te habían ocurrido. En fin, no es fácil, ¿no? Y sin embargo es súper, súper necesario. Necesitamos comenzar a darnos cuenta de que nuestro sistema nervioso es como una computadora. Lo que pongamos en ese disco duro, pues es lo que va a aparecer en la pantalla de nuestra vida. Si solo hemos introducido una educación emocional de primer año, pues es todo lo que podemos extraer de adentro. Y cuando la computadora tiene programas de limitación y miedo, esta no borra mágicamente estas experiencias fundamentales solo porque nuestra lógica crece, que es nuevamente lo que sí nos han ayudado a crecer incluso en los sistemas educativos escolares. Pero puede ser que yo tenga una reacción o un sentimiento ante algo que me parezca totalmente ilógico, y sin embargo no puedo dejar de sentirlo o de vivirlo. Creo que muchos hemos conocido este tipo de experiencias. Y bueno, creo que Roy ya se durmió porque no me ha pedido un corte. Ya llevamos media hora de programa y no me ha pedido ningún corte. Roy siempre nos acompaña en los controles. Excelente operador y amigo muy querido. Entonces yo dije, bueno, ya son 8:30 y no han metido ni un corte. Creo que ya se le pasó. ¿Lo vas a hacer? Ok, vámonos un corte musical y volvemos.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. No hay nadie en el chat, ahora sí se han visto muy gachos. Nadie me está saludando, nadie se está ni siquiera quejando, nada, nadie me pela. Gracias. Pero bueno, aunque nadie me ha saludado por el chat, que me encanta verlos ahí. Sé que me están escuchando de Jalisco, de Querétaro, del DF, de Tuxtla, de Veracruz, de Ezequiel Montes y de Guanajuato. Les agradezco muchísimo a todos los que me están escuchando. Y no sean mala onda. Entren al chat, aunque sea dejar un saludito, un aquí estoy, un qué bonito, qué feo, lo que sea. ¿Sale? Porque sí los extraño mucho. Cuando entro al chat y no hay nadie, me siento muy solita. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el por qué no podemos movernos de una conciencia, digamos, no me refiero a individual, sino una conciencia que solo abarca lo que es para mí, de una conciencia de el nosotros. Estábamos hablando de que, bueno, el aprendizaje de confiar en nosotros mismos dentro del proceso de crecimiento solo puede darse cuando nos sentimos a salvo, cuando nos sentimos seguros. Sin esa confianza, todo nuestro enfoque se queda en el modo de supervivencia. Si un niño no se siente a salvo, inseguro en su casa, se siente agredido, se siente reprimido, se siente demasiado limitado, no se siente a salvo y seguro, no va a individualizarse nunca. Siempre va a estar en modo de supervivencia, siempre va a tratar de ver qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir dentro de ese ambiente, y eso no le permite generar una conciencia de que es un individuo, y obviamente nunca va a sentirse una persona con poder y autonomía. Vamos a crecer simplemente como personas mayores por fuera, pero seguimos buscando afuera de nosotros una dirección y un sentido del ser. El problema principal es que nuestras necesidades internas siguen emergiendo a la hora prevista, o sea, no se van a satisfacer por el simple hecho de que yo crezco físicamente y alcanzo cierta edad. Cuando no son satisfechas, simplemente vamos acumulando niveles más profundos de inseguridad y de soledad. Afuera podemos seguir satisfaciendo la máscara de lo que creemos que se requiere para mantener la paz y para evitar el conflicto, pero adentro estamos gritando silenciosamente, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Qué hay conmigo? ¿Qué hay de mí? ¿No? El cuarto efecto de este sistema es el hecho de que buscar afuera de nosotros, en un intento por reemplazar nuestras necesidades insatisfechas, ha creado un mundo de adictos. En nuestro anhelo por reemplazos para nuestras necesidades insatisfechas, nos hemos convertido en adictos de la gratificación. En nuestros mitos infantiles hemos esperado que una casa más grande, un mejor coche, una novia o un novio más guapos, o cualquier otro número de cosas totalmente superficiales, pues nos van a dar un sentido del ser. Hemos esperado que lograr cierto nivel de estatus pues nos va a dar un sentido de seguridad y valor. Hemos buscado y prácticamente hemos violado a nuestro planeta hasta su propia amenaza de supervivencia, con la excusa de llenar esos vacíos internos que son como un pozo sin fondo. Nunca los vamos a llenar. Pero bueno, digamos que estas son como las malas noticias, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, despertar es un proceso de iluminación interna. ¿Qué quiere decir esto? Es llevar luz hacia aquello que se ha mantenido durante mucho tiempo en la oscuridad interior. Si vamos a crecer en este tiempo de cambio, primero debemos reconocer los límites habituales de nuestras zonas de comodidad. En otras palabras, debemos estar dispuestos a enfrentar las ilusiones de ese niño, de esa niña que está dentro de nosotros, de que el mundo está basado en nuestro sistema familiar de correcto e incorrecto, premio y castigo. Eso es lo primero que tenemos que quitarnos de la mente, que el mundo y el universo funcionan así, en si es correcto te premio y si es incorrecto te castigo. Y esto se los compruebo en un segundo. Todos pensamos que los narcotraficantes están haciendo algo incorrecto y todos vemos que son millonarios. Entonces, bueno, yo quiero que me digan dónde estuvo ahí el castigo. Bueno, claro, van a decir muchos que se van a ir al infierno y la. Esa es otra manera de castigo eterno, ¿no?
Pero a lo que voy es, ¿qué es premio, qué es castigo para unos, para otros, en fin? Necesitamos darnos cuenta de que esta es solamente una perspectiva de miedo y control del niño. Si seguimos pensando que en el mundo hay premio y castigo y que así funciona todo, pues estamos sintiendo al mundo desde este niño. La realidad adulta que necesitamos enfrentar es que nuestras elecciones solo han construido un fuerte o una muralla alrededor de nuestros seres internos heridos. El ser que fue enterrado en necesidades insatisfechas. Tal vez quisiera desarrollar en otros programas un poquito, y voy a buscar información al respecto, sobre cuáles son las necesidades a satisfacer en cada etapa de la vida del ser humano. Porque bueno, es increíble, de verdad es increíble que nadie se preocupa por eso, ¿no? Creo que en muchas ocasiones, en conversaciones en donde me encuentro con padres de familia, creo que acaban odiándome cuando se quejan de sus hijos adolescentes o se quejan de sus hijos más pequeños y empiezan a discutir o alegar qué deben de hacer o qué medidas deben de tomar. Obviamente entre parejas con creencias y educaciones diferentes nunca llegan a un acuerdo, pero al acuerdo que siempre llegan es que están haciendo lo mejor que pueden. Y siempre que yo oigo eso, porque por lo general no participo de este tipo de conversaciones, pero cuando yo de verdad oigo que llegan a esa conclusión, sí les digo, ¿saben qué? Pues les tengo muy malas noticias. Quiero que alguien me diga si ha leído un solo libro de educación para niños, si ha tomado alguna asesoría con un terapeuta especialista, si ha asistido a un curso, si ha investigado en internet. ¿Conocen ustedes cuáles son las necesidades básicas del ser humano en cada etapa y se han preocupado por satisfacerlas? ¿O ustedes mismos han pasado a través de un proceso de desarrollo y crecimiento? Y pues en el 99% la respuesta es no. Entonces, bueno, nuestras elecciones solo han construido un fuerte alrededor de nuestros seres heridos y estamos en un ser enterrado con necesidades insatisfechas. Y desde ahí es muy poco probable que podamos educar a las siguientes generaciones desde otra perspectiva. Mucho menos si pensamos que la forma como la que nos educaron es la correcta y por lo tanto vamos simplemente a transmitirla. O aunque le hagamos algunas modificaciones, digamos que lo que nos cayó más gordo que hicieron nuestros papás, igual lo cambiamos, pero la esencia por lo regular es la misma. Entonces, bueno, es ahí un mensajín que les dejo. Necesitamos responder a los sentimientos que están emergiendo, que retan los mitos de la zona de comodidad de nuestro niño interior. Muchos de nuestros sentimientos que emergen no les ponemos atención porque implican justamente salirnos de esta zona de comodidad. Si cuando niños tuvimos ciertos sentimientos y fuimos reprimidos o castigados por ellos, no nos vamos a sentir cómodos expresándolos como adultos, nos salimos de esa zona de comodidad. Aunque a la mayoría de nosotros no se nos enseñó a poner atención a la gran cantidad de cosas que están sucediendo adentro, durante años los sentimientos heridos, que siempre hemos sido capaces de reprimir para sobrevivir, están comenzando a elevarse desde la profundidad interna. Yo no sé si a ustedes les parece así o no, a mí sí. Pero yo creo que últimamente los seres humanos estamos viviendo experiencias emocionales cada vez más fuertes y más intensas, y que justamente por eso los desequilibrios emocionales son cada vez más evidentes. Cada vez más personas están tomando antidepresivos, cada vez hay más personas deprimidas, por supuesto. He oído de muchas situaciones donde hay ataques de pánico, ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todas estas emociones que negamos durante nuestra niñez, o reprimimos o consideramos negativas, cuando algo nos detona que surja esa emoción o ese sentimiento, queremos volver a reprimirlo para entrar en esta zona de comodidad y eso ya no lo estamos pudiendo hacer, porque la energía de estos momentos en el planeta ya no está apoyando la represión, sino todo lo contrario. Lo que la energía está haciendo en estos momentos es ayudar a que todo eso que está reprimido salga. Y es por eso que el caos interno aparentemente se está volviendo cada vez más fuerte. Obviamente, como es de esperarse, muchas personas no han estado dispuestas a cambiar o a responder a estos sentimientos.
Y también, aparte de los antidepresivos o el alcohol o alguna otra forma de gratificación adictiva para distraer y adormecer, no hemos estado preparados para responder y sentir. Entonces estamos usando cualquier tipo de herramienta o instrumento que nos permita sedarnos y controlar el dolor o la intensidad de las emociones que estamos viviendo. Y no nos damos cuenta que solo a través de realmente sentir estos sentimientos es que podemos trascenderlos. Necesitamos más información saludable y más apoyo nutritivo de unos a los otros. Conforme aprendemos a movernos fuera de nuestras zonas de comodidad congeladas, hacia una conciencia de que ya no somos niños, que dependemos de la gente grande para nuestra supervivencia o satisfacción. Como adultos, deberíamos de tener la habilidad para responder, para elegir sentir y para reconectar nuestras verdaderas profundidades sin sentirnos amenazados. Conforme vamos hacia adentro, necesitamos hacer un inventario rápido, preguntándonos a nosotros mismos, ¿estoy satisfecha? ¿Estoy en paz con la profundidad e intimidad de mi vida? ¿Tengo claro que soy un creador empoderado de mi propia vida? ¿O soy regido por lo que me es familiar? ¿O estoy temeroso de que el cambio solo me sacará de mi zona de comodidad? ¿O tengo miedo de que si cambio me arriesgaré a ser castigado por estar equivocado? ¿Le tengo miedo a un Dios que demanda una lista muy similar de lo correcto y lo incorrecto a la que me enseñaron mis padres? Esto nos puede dar un lugar amplio para comenzar a observar nuestra vida con más honestidad y más compasión. Y bueno, finalmente, conforme avanzamos, necesitamos hacer algunas elecciones claras sobre lo que nos sirve y lo que ya no nos sirve. Podemos continuar en las elecciones limitantes de buscar afuera la gratificación, o podemos finalmente tomar el sendero de la satisfacción de nuestras propias necesidades con herramientas claras y saludables. Las energías de la evolución natural continuarán incrementándose en los próximos meses y años. Esto es algo de lo que nadie nos vamos a poder escapar mientras estemos montados en el planeta Tierra. Y esto va a ser más aparente que nunca, que nuestras elecciones han sido muy vacías y muy insatisfactorias. Las poderosas energías que se han comenzado a mover van a continuar motivando e incluso forzando el cambio en nuestro mundo. Podemos aprender a navegar la nueva, emocionante ola del cambio, o tendremos que pelear y defendernos en un intento por permanecer en nuestras zonas de comodidad. Pero ambas, esta energía que está apoyando este cambio, pues solo nos da estas dos opciones: o nos montamos en esta ola y hacemos los cambios necesarios, o nos resistimos como gato boca arriba, pataleamos y definitivamente vamos a estar en un sufrimiento muy, muy grande. Es momento realmente para mirar adentro y para que podamos aprender a confiar en nosotros y a satisfacernos a nosotros. Entonces podremos seguir creando un mundo en donde pues nos demos la mano y nos motivemos unos a los otros, en lugar de, como acostumbramos en México, limitarnos a crecer unos a los otros, ¿no? Impedir el crecimiento de los demás. Encaminarnos hacia el privilegio de la conciencia de nosotros nos permite darnos cuenta de que en el fondo todos somos lo mismo. Todos tenemos las mismas necesidades básicas. Todos tenemos un profundo deseo de amar, ya que esto es lo más natural. Póngase a pensar, ¿cuáles son nuestras necesidades más básicas como seres humanos? Todos tenemos una gran necesidad de ser aceptados tal y como somos. No como los demás quieren que seamos, no como vamos a ser dentro de 6 meses cuando hayamos superado todas estas deficiencias o estas debilidades, sino tal y como somos hoy, con todos nuestros defectos y lo que nos falte por crecer y evolucionar. Todos necesitamos reconocimiento, todos. Todos necesitamos autoestima, todos necesitamos aprobación, en fin, son necesidades bien, bien básicas que deberían de haberse conformado en la niñez. Entonces, si seguimos buscando fuera de nosotros este tipo de satisfacciones, pues nunca las vamos a encontrar. Porque no importa quién venga a decirnos que te acepta o te aprueba, si no te apruebas y te aceptas tú mismo, nunca vas a llegar realmente a satisfacer esa necesidad.
Y como Roy ya despertó otra vez, ya me está pidiendo corte, porque le dije que en 15 minutos y ya se le habían pasado. Me gusta molestarlo hasta en el aire, ¿no es cierto, Roy? Vamos al corte musical. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Además de Jalisco, Querétaro, DF, Veracruz, Ezequiel Montes, Guanajuato, pues también se nos unió alguien de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos bastante audiencia. Me imagino que los mismos radioescuchas están recomendando el programa. Si alguien lo ha recomendado, verdaderamente se los agradezco mucho. Y en realidad ya estamos en los últimos minutos del programa.
alguien me escribió en el chat, me dio mucha risa porque puso muy bien, felicidades como nombre, y ya, entró y salió. Entonces, a la persona que me dejó en el chat, muy bien, felicidades, pues muchas gracias por haber participado. Y bueno, los invito a que entren también a mi blog dentro de la página de Hábitat 1 Radio, y los invito a que visiten mi página web www.lanuevaluz.net. Este mes de diciembre voy a estar dando unas sesiones de equilibrio de energía que tienen que ver mucho con apoyarnos en liberar toda la energía que tuvo este año negativa y todos los eventos que ocurrieron en este año en nuestra vida que no fueron los más agradables. Voy a enseñar cómo poder liberar esta energía de los eventos que pasaron en este año. También van a aprender en estos cursos cómo hacer un equilibrio entre el dar y el recibir para que el año que entra esté más equilibrada esta energía, y también cómo darle energéticamente mayor fuerza a sus sueños y proyectos. Nuestro recurso más valioso es nuestra propia energía, y nadie nos enseña cómo invertir nuestro recurso más precioso. Muchas veces terminamos el año muy frustrados porque no logramos completar las metas que nos pusimos, pero muchas veces no tenemos una herramienta práctica que nos oriente o nos ayude o nos impulse para darle fuerza a lo que sí queremos y reducir la fuerza de lo que venimos arrastrando y ya no queremos. En mi página web www.lanuevaluz.net están mis teléfonos, está mi correo electrónico, que se los doy de todas maneras, claucuesta@gmail.com. Voy a estar en la Ciudad de México dando este curso. Voy a estar en Veracruz también dando este curso, y lo voy a impartir aquí en Querétaro en lo que queda de noviembre y la mitad de diciembre. Si a alguien le interesa, no deje de contactarme. Me encantaría muchísimo compartir con ustedes esta herramienta, y sobre todo de una manera vivencial, y conocer a los que no conozco. Bueno, pues los dejo. Muchísimas gracias por haber participado. Espero que este programa les haya sido útil, les haya gustado. Escríbanme en mi blog, en la página de Hábitat 1 Radio, en donde dice miércoles Inteligencia Espiritual. Ahí van a encontrar otros programas anteriores por si alguien no los ha oído. Y me pueden dejar comentarios, notas, en fin, lo que quieran. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Glory Shem
Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta.